Buenos días a todos. Muchas gracias por el aplauso del principio. Espero que haya también aplauso al final. Así que ahí como decía, bueno, soy ingeniero agrónomo. Pero diría casi que mi especialidad es ser analista de sistemas. Así que, y parte de lo que les voy a contar, y analista de sistemas no como se imaginan de estar todo el día con una computadora, sino analizando sistemas de producción. Y por eso de lo que vamos a hablar es de este foco puesto en lo que son sistemas integrados o sistemas mixtos, y un poco desde una mirada más macro a una mirada más micro y del negocio, haciendo foco en algunos puntos que para mí son los claves y lo que quería compartirles con ustedes en este rato. Entonces, lo primero que quería contarles: yo no soy de la generación Z, soy generación Y, ya se habrán dado cuenta. Pero soy yo de Tres Arroyos, me crié en el campo, llegué a agarrar la época de... tenía un tractor que lo quería mucho, que era un 3420 con un chalero de 5 de 14, que andábamos todo el día torcido así con la rueda en el surco. Y cuando fui a la facultad agarré el cambio de paradigma, en el cual casi todos los productores que hoy tenemos entre 30 y 50 años de estas generaciones, agarramos ese cambio de paradigma de la siembra convencional a la siembra directa. Y eso seteó muchas cabezas y seteó a muchas formas de trabajar y determinó el camino de la agricultura de nuestro país en este momento. ¿Cómo llegamos? Bueno, esto que les muestro acá, quería compartirles algunas fotos. Esto es un rodeo de cría, acá no muy lejos, en Río Rico. Esto es verano, enero de este año, un suelo casi 7 al lado de una laguna. Y para nosotros que somos de este paradigma, esto nos parece que está bien, la vaca está en su lugar. Esta es otra foto, esto es una cebada Overture contra la costa en Orense, rindió 7.700 kilos en secano el año pasado, un suelo clase 2, y esto también nos parece que está bien. Acá esta foto, esta ya no es mía, esta la saqué de internet, no tiene derecho de autor, pero esto también es una soja que probablemente, no sé, puede ser Villegas o de la Ruta 33, es un paisaje que habitualmente vemos, donde se sembró todo el bajo y se inundó. Y no nos hace mucho ruido, ¿no? Ahora, ver un novillo en un suelo clase 2 o ver un raygrass en un suelo clase 1 nos vuela la cabeza. O sea, nosotros, a esta generación en particular, pensar que haya ganadería en un campo agrícola, hoy nos pone hasta de mal humor. ¿Y por qué pasa esto, no? ¿Por qué pasa esto? Hay muchas razones. Podemos hablar de que, bueno, los alquileres, hoy hay mucha agricultura por alquiler, los alquileres se cobran en granos, por la siembra directa, por un montón de cosas, pero yo creo que es bastante más complejo. Entonces, el viaje que les propongo es tratar de entender algunas de estas cosas y por qué se puede, o por qué lo de la derecha, en lugar de estar rojo puede estar verde, y eso puede estar bien. Algo de contexto. ¿Cómo llegamos a este punto? Esto que les muestro acá, capaz que alguno lo conoce, es de Lucio Reca, que fue secretario de Agricultura de la Nación durante bastante tiempo. Es la participación relativa, lo voy a poner así: rojo es la ganadería, verde es la agricultura, en el PBI agrícola del país desde 1875 hasta el 2006. ¿Sí? ¿Qué pasó en este periodo? Después, o ahí nomás de la Primera Guerra, las primeras inmigraciones, hasta la Revolución Verde. Los sistemas del país eran mixtos. Nosotros nos criamos en campos que eran mixtos, en donde, esto que les contaba, había arados de reja, había ovejas, había vacas. ¿Qué pasó de ahí para adelante? Bueno, arranca ese boom agrícola de la mano de nuevas variedades, de fertilizantes sintéticos, de una agricultura que se fue haciendo menos de proceso y más de insumo, más industrial. ¿Sí? Fíjense lo que pasó. Esto es en valor índice base 100 93, año 93. La línea roja es el stock ganadero de Argentina y la línea verde es la superficie agrícola del país. Se triplicó.
El stock ganadero se mantuvo y la superficie agrícola del país se triplicó. ¿Sí? Mucha de esa superficie salió de superficie que era de pasturas o de superficie donde había vacas, ¿sí? Y esa ganadería se tuvo que hacer más eficiente, o se tuvo que ir de zonas agrícolas, o se tuvo que hacer más con suplementación o con corral. Eso fue parte de lo que nos viene pasando. Pero miren también lo que pasó acá. Esto que les muestro acá, lo vamos a ver después más adelante, se llama el índice H de Shannon, que se usa para medir diversidad de sistemas, con lo que fue la producción de todos los cultivos de Argentina, la evolución desde el 69-70 hasta el año pasado. Tuvimos hasta este momento esa tendencia donde el índice se mantuvo, la caída, que no fue solamente la siembra directa, fue la siembra directa, el boom del 2001, el boom digo, pero no el boom para arriba, sino el boom de que explotamos, que no quedó nada, hubo varias cosas, pero después la tendencia sigue siendo a la baja. ¿Sí? Cada vez somos menos diversos, cada vez hay, digamos, más concentración, hay menos cultivos que producen más y menos diversidad de cultivos. Y esto es a nivel de país. ¿Sí? Todo eso, o sea, esa diferencia fue pérdida de diversidad. ¿Solo está pasando en Argentina? No. Disculpen el inglés, pero tengo que introducir estos términos. Este es un trabajo que es bastante relevante para los organismos internacionales, desde Naciones Unidas hasta la FAO, de este señor que se llama Gottfried, que instaló este concepto de feed versus food. Feed es lo que la agricultura produce como alimento para cadenas animales, que normalmente son industriales, o para otros usos industriales, como el bioetanol o el biodiesel o lo que sea, que no es comida. Y acá en este trabajo se plantea como paradigma, que es el paradigma en el cual nos estamos rigiendo hoy en los organismos internacionales, y muchas de las cosas que nos pasan hoy tienen que ver con esto, con que el futuro de la humanidad para poder alimentar a esos 9 billones de personas dice que tiene que basarse en estos 3 principios. Primero, producir más comidas para humanos en lugar de granos forrajeros industriales, o sea, más food, menos feed. El segundo, acortar las cadenas de alimentación para bajar las ineficiencias. Y el que está abajo, que lo puse chiquitito y abajo del todo, que el que no me gusta, es comer menos carne. Entonces, y este es otro trabajo también de todo el equipo de la FAO, liderado por Anne Mottet, dice que toda la tierra ganadera que puede pasar a agricultura, va a pasar a agricultura. Todavía queda, según este trabajo, 1.5 billones de hectáreas que están en ganadería que potencialmente pueden pasar a agricultura. ¿Sí? Y esto que está pasando, bueno, esa ganadería está cediendo a una agricultura que es esta agricultura industrial, basada principalmente en maíz, soja y cereales de invierno, que termina en la otra parte del mundo alimentando principalmente pollo, cerdo y algo de vacas. Entonces el camino para que esto sea comida termina siendo bastante largo. Y esos tachitos de basura representan las ineficiencias del sistema. Entonces esto es una parte del proceso. ¿Qué pasó en Argentina y qué tuvo que ver con esto? Y cómo de acá nosotros nos impacta acá en Guaminí, en Naredo 2024. Bueno, esto que les contaba, primero mucha vaca que salió de la región pampeana, pero después nosotros hoy no sabemos para qué producimos ni tanto maíz, ni tanta soja, ni tanta harina de soja, y todo eso termina alimentando, como les decía, pollo o cerdo en otra parte del mundo, y eso es lo que ha traccionado este modelo agrícola en el cual estamos hoy inmersos como paradigma. Además tenemos otras cuestiones que tienen que ver con el contexto macro argentino, que siempre ha sido regresivo para todo lo que es ganadería de carne. Esto que les muestro acá, fíjense, esto es otra idea que quería contarles. Esto es parte de otro trabajo, de otras actividades que le hago el fin de semana, que es ser consultor del Banco Mundial. Y acá lo que les muestro se llama el índice de competitividad relativa en términos de comercio internacional para 3 producciones de carne de nuestro país. Fíjense que esto es carne de vaca, el valor máximo llegó a 17. La carne de cerdo no llega a 1, 0,125. ¿Está bien? ¿Sí? Y la carne de pollo, el valor máximo que llegó, no llega a 2,5.
Y esto tiene que ver con esta cuestión de cómo estas tensiones a nivel global nos van llevando a producir maíz y soja. ¿Por qué? Porque para un chino es mucho más fácil importar 1,6 kg de maíz y algo de soja en una bodega de un barco que llevar un contenedor refrigerado con pollos o con cerdo. Y eso es lo que está, digamos, traccionando la demanda internacional de granos. Y esto tiene que ver con otro concepto también que políticamente nos gusta muchas veces decir, que nosotros como sector producimos comida para 450 millones de personas, o 600, ya no sé cuántos decimos, y la realidad es que mucho de eso, al final, Juan Adolfo, mucho de eso en realidad es comida para animales que van a comer en otra parte del mundo o granos forrajeros. O sea, comida para personas no es tan así. Una idea para que tengan, cuando hablamos de lo que es exportaciones de carne vacuna dividido la producción global de carne vacuna a nivel mundial, hoy estamos en 22,5%, cuando vamos a cerdo, perdón, no es el 9,5% y en pollos es el 11,5%. Y tiene que ver con esto. Es mucho más fácil mover los granos que mover la carne en estas otras cadenas que son industriales. Comparando negocios, que es decir, bueno, ¿se acuerdan de las figuras del principio cuando les decía el boom agrícola, se triplicó la superficie, el stock ganadero se mantuvo? Y una de las respuestas es los alquileres, la siembra directa, y la otra es mucho mejor negocio. Y si no entramos por esa, somos hasta medio giles, ¿no? Bueno, cuando comparamos negocios, tenemos que compararlos bien. Y en eso no tenemos mucha gimnasia en matemática financiera. Yo les traje un indicador para entender por qué es mejor negocio la agricultura y qué tipo de agricultura. Los datos que yo les voy a mostrar son datos promedios de mis asesorados en la zona de Tres Arroyos, de la planificación de esta campaña. ¿Está bien? Con los datos de producción promedio de los últimos tiempos. ¿Qué les muestro acá? Esto se llama el índice de Dupont, que es la rentabilidad del patrimonio neto. Y es la composición de este primer factor, que se llama margen de ventas, que es el beneficio sobre las ventas totales, la rotación de capital, que es ventas sobre activos, y el apalancamiento, que es activos sobre patrimonio neto. O básicamente, con cuánta plata mía estoy trabajando, con cuánta plata ajena estoy trabajando. ¿Sí? Rotación de capital es básicamente cuántas veces hago, digamos, dar vuelta a mi negocio, y el margen es margen. Fíjense, acá de vuelta, me voy a poner acá porque no anda el puntero en la pantalla. Esto es trigo en campo alquilado, donde lo que estamos viendo, margen de ventas en porcentaje, 21%, rotación de capital, 105.8%, apalancamiento. Fíjense que en este modelo, ese modelo de agricultura por alquiler, el empresario está poniendo entre 30 y 60 dólares de estructura por hectárea. El resto, 100% de capital de trabajo, está financiado. Eso da un nivel de apalancamiento de 1.488%. Y la rentabilidad sobre el patrimonio neto, como yo no estoy poniendo nada y estoy trabajando con la de otro, es 335%. Y este modelo de agricultura industrial, fácil, sencillo, de protocolo, con plata ajena, es lo que ha permitido ese boom agrícola. Fíjense que el mismo negocio, con los mismos rendimientos, la misma tecnología, todo exactamente igual, hecho en campo propio, sin pagar el alquiler, tiene un margen de ventas del 45%, es mayor, una rotación de capital que es 10 veces menor, es del 11,2%, el patrimonio neto, como yo soy dueño del campo, tengo los 6.500 dólares del valor de la tierra, con lo cual ahí el apalancamiento, en lugar de darme 1.400 o 1.500%, me da 107%, y la rentabilidad del patrimonio neto me da 5%. Eso con los valores actuales y los costos actuales. Mismo cultivo, mismo campo, misma tecnología, ¿sí? Entender los modelos de negocio. Fíjense lo que pasa cuando vamos a esos campos, esa foto del Regras que les mostraba, en esos suelos clase 1, clase 2,
que son invernadas de 600, 700 kilos de producción a campo sobre pasturas y verdeos de invierno en rotación agrícola con promedio de 5 novillos por hectárea. Hoy nos da esto, ingresos por $4.500, egresos por 2.600, margen de ventas 41, el activo son $9.600 por hectárea entre tierra y hacienda hoy, ¿sí? Rotación 46%, un patrimonio neto 9.120, apalancamiento 106. Hoy, si comparamos estos dos negocios, nos está yendo mejor con la invernada que con el trigo. En zona triguera, donde acabamos de festejar la fiesta provincial del trigo. Pero eso no es nada. Imagínense vivir con ese nivel de apalancamiento de 1.500%, ¿no? Si uno hace solamente ese negocio, bueno, yo viviría con un dolor de panza y una gastritis importante. Pero por otro lado, ¿qué es lo que pasa? Y hoy charlábamos sobre esto. Es decir, ¿por qué si este negocio es tan bueno no hay más? Y porque la barrera de entrada es altísima. Ni con garrocha llegamos a esos $10.000 por hectárea. O sea que es difícil entrar. ¿Por qué? Porque además no tengo financiamiento, no tengo financiamiento para comprar terneros, no me van a financiar de marzo a marzo hasta que yo termine el novillo. Eso hoy no está pasando. Tenemos crédito para agricultura y no para la ganadería. El otro punto interesante del cambio de modelo es que ese apalancamiento que nosotros estábamos comprando o nos estábamos pidiendo prestado pesos para comprar dólares, para vender dólares dentro de un año, en un contexto de tasas negativas, muy negativas, y de devaluación, se está terminando. Se está terminando porque las tasas se están haciendo positivas, cada vez más positivas, y el dólar va para abajo. Con lo cual, este efecto de que nos regalaban la plata para trabajar, se está terminando. Y esto hace que de esta competitividad de la agricultura empiece a ir para atrás y se parezca más al modelo del medio. ¿Qué está pasando? Bueno, volvemos a las rotaciones. El otro día estábamos en una reunión de la región Marisierras y surgió el tema de que como en esa región somos antivacas, no es que seamos pro agricultura, sino que somos antivacas, surgió el tema de la necesidad de volver a rotar los campos con pasturas perennes. Entonces salió el tema de decir, bueno, vamos a tener que pensar cómo hacemos ganadería sin vacas. Porque el tema no es ser productor mixto o pro agricultura, sino antivacas. Fíjense lo que está pasando, esto le traje la evolución de los rendimientos para esa zona que está grisada ahí, desde San Cayetano hasta el oeste, que es el límite con La Pampa. Fíjense, cebada cervecera va para arriba, esto es desde 1970 al 2024. Pero fíjense la variabilidad. Las zonas más transparentes son los máximos y los mínimos. La tendencia es hacia arriba, pero la variabilidad en los rendimientos es cada vez mayor. ¿Sí? Fíjense girasol. Girasol en un momento prácticamente desaparece, después arrancó de vuelta. La soja antes del 2000 en este barrio no existía. El maíz, con toda la tecnología que tenemos, con la ultra baja densidad y con todo lo demás, también se está expandiendo y estamos encontrando negocios espectaculares en campos que antes era impensado sembrar maíz, pero la tendencia de rendimiento es a la baja. Y el trigo, para nuestra región, que es nuestro cultivo estrella, en nuestra región, en donde yo vivo, en mi región, desde el año 2010 la tendencia es para abajo. Y acá empieza a aparecer varios problemas y tiene que ver con esto. Si miramos, salimos de la carpa y vemos ahí, vamos a ver rastras diamante, DEMS, pies de pato. ¿Qué está pasando? Veníamos de este paradigma de la regia vertedera, pasamos a la siembra directa y explotaron estos dos problemas como principales problemas. El primero, que ahora nos olvidamos después de 4 años bastante secos, pero era el problema de cultivos afectados a nivel país por la subida del nivel de las napas freáticas, ¿no? La siembra directa que nos permitió avanzar en algunas regiones más complejas, mejorando la economía del agua, terminó jugándonos en contra. Y la otra es esto, que lo tuvieron a Ramón ayer, colega y vecino, hablando de malezas. Ya no sabemos con qué pegarle. Ya estamos gastando una fortuna y todo se nos escapa. Y al final, por lo que sea, por cualquier duda, le pegamos una pintada con paraquat.
porque ya no sabemos con qué controlar las malezas. Entonces, y este es otro tema que hace, bueno, por eso empezamos a ver de vuelta campos roturados, empezamos a ver las diamantes, los DEMS y todas estas cuestiones. Entonces, ese es un tema, pero hace un tiempito atrás, y esto no pasó en esta región, pero pasó más al norte, sur de Córdoba, Santa Fe, norte, provincia de Buenos Aires, zona núcleo, donde dice, bueno, che, pero ¿qué pasa si en lugar de esos barbechos tan largos metemos algo verde en el medio? Y eso algo verde en el medio es un centeno, una avena, algo que para nosotros los ganaderos era un verdeo de invierno, ellos se llaman cultivo de servicios. Pero bueno, básicamente entonces alguien tuvo la brillante idea de decir, che, ¿y si nos comemos los cultivos de servicio? Bueno, y ahí es como estamos volviendo otra vez a cerrar este círculo. Tendencias: un modelo agrícola en crisis, rendimiento de muchos cultivos que no mejoran o bajan, problemas con el agua, por exceso o por defecto, problemas con malezas cada vez más complejas, recién hablábamos de nutrientes, estábamos haciendo minería del suelo prácticamente en todos los planteos, costos incrementándose, hoy contexto de precios bajos, incremento de la variabilidad climática del riesgo, los últimos 3 años es evidencia de eso, y un vuelco a una actividad que no tiene posibilidad de rescate de activos, ¿no? Una naturaleza de un riesgo bastante compleja, porque si a mí me va mal con la ganadería, de última tengo un novillo para vender. Si yo me va mal con la agricultura y enterré $600 o $500 por hectárea, esos $500 no los recupero. Y tasas de interés real subiendo. Y esto que te va poniendo ahí no es que me esté equivocando con las matemáticas, sino que este es un concepto que se llama, en el análisis de sistemas complejos, resultados emergentes. Y esto es cuando 2 más 2 no es 4. ¿Sí? Y acá le quería mostrar algo, esto es teoría de sistemas. Eso supongamos que es un factor determinado y la respuesta a ese factor en el sistema A. En el sistema B, A más B debería dar así, pero en la práctica muchas veces da así. ¿Sí? Entonces, y eso es por la complejidad de los sistemas que nosotros manejamos. No son simples. El primer resultado emergente, y acá este es un prócer de acá de este barrio y de zona sudoeste, Fernando Pacini y Martino de Estergel, lo que nos dice, de vuelta al índice de diversidad de Shannon, que yo le mostré al principio, estos son gestiones CREA de 20 años. Cuanto más diversos fueron los sistemas, en el largo plazo, en 20 años, fueron más rentables. Es lo que muestra la línea roja. No solamente eso, sino que el coeficiente de variación de esa rentabilidad bajó, o sea que fueron más estables y menos riesgosos. Ese es un resultado emergente de combinar sistemas. El otro sistema, y acá les comparo, nosotros tenemos en mi barrio dos planteos bien diferentes, que son los sistemas mixtos y los puro agrícolas. Los sistemas mixtos hoy en los que estamos manejando son rotaciones de 3×8 y los puro agrícolas es bastante parecida a la que está a la derecha. Esta rotación de la derecha, fíjense, ahí lo que está es el uso de la tierra. La mitad del campo está en barbecho todo el año, 46% de la superficie. Imagínense en lugares donde conseguir tierra es complicadísimo y tierra agrícola mucho menos, tener el campo barbechado desde que coseché el trigo el 5 de enero hasta el 20 de octubre que voy a sembrar el próximo girasol, ¿no? Ese es un tema y ese es el primer resultado emergente con todas las implicancias que eso tiene. El segundo es que eso, que yo lo tengo en ese barbecho largo, hoy nos cuesta de 2 a 3 aplicaciones de entre $35 y $40 por hectárea mantenerlo limpio. O entre $60 y $80 para hacer un cultivo de servicio. Y eso es egreso, es costo puro. En lugar de eso, podríamos, como decíamos antes, si hacemos el cultivo de servicio y lo comemos, podemos tener un ingreso vía una recría a base de verdeos o base de cultivo de servicio, como quieran llamarlo. El problema de esto es que tanto cultivo de servicio como la recría sobre verdeos consumen agua. Lo que les traje acá son evidencias de lo que es DAT-CREA de 3.879 lotes de la región sudoeste y mar y sierras,
del rendimiento de girasol según el antecesor. Arriba está verdeo de invierno, pastura perenne, el de referencia que dice otro, que es el que está verdecito, cultivos de servicio, campo natural y avena, que también es verdeo de invierno. Las líneas verticales celestes son los promedios de cada año. Básicamente lo que estamos viendo es que prácticamente todos los verdeos de invierno, o sea, los girasoles sobre verdeos de invierno, sobre pastura de perenne o sobre avenas, rindieron menos que lo que fueron los testigos. Y esto tiene que ver con las fechas de quemado y los desmanejos de los verdeos de invierno. Y acá pasamos para el otro lado. O sea, si en realidad estamos buscando resultados emergentes, que 2 más 2 sea 5, en este caso 2 más 2 es 3. Porque por estirar unos días más el uso de verdeo estamos comprometiendo el rendimiento de la gruesa siguiente. ¿Bien? Otro, y tiene que ver con, bueno, ya descartamos el análisis del de barbecho y el análisis del verdeo de invierno, y así hacemos foco en la parte que se usa del campo, en la rotación de la izquierda de 3×8, nosotros tenemos 20% de fina, 20% de gruesa, 20% de pastura. Esas pasturas hoy nos representan, a valor de hoy, un margen del orden de $1.000 por hectárea. Hoy, con los valores, con el trigo a 170 y pico, y con el girasol y la soja como están, y con todos los costos, la gruesa nos está dando alrededor de $200, poniendo rindes de soja de 2.500 y un poquitito menos con girasol de 2.000, y la fina con trigos hoy de 5.000 kilos, que estamos presupuestando $170 pagando alquileres, ¿no? Entonces, básicamente esto es una situación puntual, pero es para reforzar el concepto de que haciendo una ganadería en campo agrícola que sea de punta, esos márgenes son competitivos. Además de que ya vimos que no es cuestión de comparar los márgenes y que no es tan sencillo. El último o el anteúltimo es esto, y tiene que ver con la sustentabilidad del sistema. Estos son dos trabajos, el primero de Studer y el segundo de Forján y Manso, son rotaciones de largo plazo, y lo que están viendo es básicamente la caída de carbono orgánico o sea, a partir de que van pasando los años, de una rotación con pasturas. Rompo la pastura, paso a agricultura, y eso es la curva de caída de materia orgánica. Esto es también de vuelta Balcarce-Barrow, ¿no? Y el último tenía que ver con esto, lo que les contaba antes. Este modelo de agricultura, de siembra directa, agricultura industrial, para nosotros en campo alquilado va sí o sí. Si no va un verdeo de invierno, no puedo hacer ganadería, debería apuntar a hacer un cultivo de segunda. Pero en nuestra región los cultivos de segunda son muy erráticos. La mitad de las veces no los cosechamos. Y últimamente cada vez más, y estos son maíces del año pasado y del anteaño pasado, maíces de segunda sobre cebada, que se terminaron helando. Los que no tienen ganadería fue todo a pérdida. La siembra de ese maíz o de esa soja fue a pérdida. En este caso, lo que terminamos haciendo fue, en lugar de controlar el ryegrass que venía abajo o la cebada guacha, la dejamos que venga, lo terminamos comiendo con la vaca. Rescatamos por lo menos lo que habíamos puesto de herbicidas y de semillas. Sistemas integrados, les dejo algunos conceptos básicos para discutir algunos temitas y lo vamos cerrando. El primero es esto, o sea, pasar de una actividad a varias, y sobre todo esto que hace rato que dejamos de hablar de rotaciones y de índices de rotación, que antes era parte de la base de la agricultura, y empezar a pensar en índices de rotación que estén por arriba de 1, o sea, que estemos usando lo máximo posible el suelo que tenemos, que es escaso, nuestro primer recurso más escaso, digamos, antes de la plata. El segundo es que sean contracíclicos, integrados o complementarios financieramente. Acá lo que les muestro es un ejemplo de dos sistemas o dos actividades, la 1 en gris y la 2 en azul, y la suma de las dos. Si pongámosle que la gris sea fina y la azul sea gruesa, el año que me faltó agua en la primavera para cerrar la fina, me va a ir mal con la gruesa, y eso lo hemos comprobado. Y ese año, si las cosas están mal, me fundo. ¿Sí? O sea, que eso no es complementariedad. O sea, diversificar, eso no, digamos, no cumple ese rol. En cambio, si yo tengo dos actividades que sean perfectamente contracíclicas, cuando a una le va mal, a la otra le va bien, entonces los resultados se estabilizan.
Este es el concepto de la diversificación. No es cuestión de hacer muchas cosas, sino de hacer cosas que estén repartidas y que sean complementarias. La otra es que estén equilibradas. De vuelta, allá tengo el ejemplo que le mostraba recién, y acá tengo un ejemplo donde a cada actividad, en lugar de darle el 50% del capital, pongámosle, le di 90-10. Por más que tengo las actividades diversificadas, como no están balanceados los portfolios de activos, no voy a fundir lo mismo, porque va a mandar una, la que tiene el 90%. ¿Está bien? El último concepto que quiero dejarles es esto. Me pasa bastante todo el tiempo, hoy charlábamos, del efecto piloto. Y para mí el efecto piloto es la mejor forma, a los que somos más fierreros y nos gustan estas cosas, de mostrarlo de esta forma. Tenemos a Verstappen manejando el mismo campo, ¿no? Cuando vamos a hacer agricultura, hacemos análisis del suelo, fósforo, nitrógeno, azufre, ahora estamos incorporando potasio, metemos zinc, todo, curamos la semilla 3 veces, presupuestamos 2 fungicidas. En el mismo campo, cuando vamos a sembrar un verdeo de invierno, no curamos la semilla, la misma persona. Y eso es el efecto piloto, ¿no? Entonces, allá estamos apuntando al potencial productivo, optimizando costos, y acá, como es para las vacas, lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me pasa bastante seguido? Encontrar campos de, digamos, costo de oportunidad de 6.500 kilos de trigo y de 2.500, 3.000 de girasol, produciendo 380, 400 kilos de carne en invernada, cuando deberían estar produciendo el doble. Y eso es lo que nos está pasando. Si nosotros movemos, y esto es un cambio de paradigma, y es un cambio de paradigma de mi generación y de nuestra generación de agrónomos, si nos movemos de allá a acá, vamos a hacer una ganadería mucho más competitiva y un sistema mucho más interesante. Rescate de ideas. Estamos volviendo a los sistemas mixtos, de arriba para abajo, por todas estas cuestiones que veníamos hablando. No estamos encontrándole la vuelta a resolver los problemas que hemos creado. Los sistemas más complejos, como decía ahí Pacín, los sistemas más complejos tienen resultados emergentes más importantes, mayor estabilidad, mayor renta, mayor seguridad. Y no solamente eso, sino que cambian la naturaleza del riesgo. Entonces, y eso está bueno. Sistemas más diversos implica que sean diversos pero complementarios, contracíclicos y equilibrados. Eso que veíamos recién de las curvitas. Y esto tenía un ejemplo de un amigo que José capaz que lo conoce, ¿se acuerda? A Rocky, compañero del Grupo CREA del Semiárido Norte en Santiago del Estero, donde vivimos un tiempo largo, que hacía 4.000 hectáreas de agricultura, en parte por alquiler, cerca de la ciudad de Frías, arrancando con poroto y sorgo, con un riesgo climático fenomenal, y pensaba que estaba diversificado porque tenía una zapatería. O sea, si vamos a diversificar, tenemos que tener negocios diversos, pero tenemos que tener más o menos la misma posibilidad de activos, tener diferentes riesgos, tener diferentes comportamientos y sobre todo tratar de que generen egresos e ingresos en diferentes momentos del año, ¿sí? Con los otros, porque si no, no son complementarios. Tenemos un gran desafío que es hacer la ganadería en campos agrícolas, que es un poco a donde empezamos a ir de a poquito, pero haciendo la Fórmula 1. Y Fórmula 1 como el Red Bull. No como o sea, bueno, no me meto con las otras marcas, pues si hay algún fanático, pero ni siquiera como el Mercedes, que no le está yendo muy bien, o sea, como el Red Bull, y es un desafío enorme, porque son tecnologías de procesos, y esos son equipos de trabajo, y hoy tenemos mucho de lo que está haciendo José acá, y lo que tienen ustedes acceso, que es una tecnología que hace 10 años no teníamos, desde caravanas electrónicas, por ejemplo, a cuestiones satelitales, que no sé si está hoy por ahí, pero después le voy a contar algo, pero que eso va evolucionando y hoy con el boom de la inteligencia artificial es tremendo. Entonces pensar que todo esto nos tiene que llevar a mejorar procesos, que es donde más impacto va a tener, y nos debería ayudar a que nuestra ganadería no sea ese Renault 12, sino que sea el Red Bull. Muchas gracias. Hola, gracias José. Gracias a ellos, el aplauso del final fue mejor que el del principio. Espectacular. La verdad que un lujo agradecerte por llegarte hasta acá, un lujo, un privilegio escucharte.
Una presentación con mucho dato, con mucha información. Un gusto también escuchar cosas que uno, ¿no? El mensaje como le entra a uno cuando está más receptivo. El tema de los sistemas mixtos es algo que desde acá de esta zona todas las instituciones, tanto APRESID como el CREA, como INTA, han pregonado desde siempre por todo lo que mencionó José. Comentar algo sobre la presentación sería como redundante, pero se me ocurren dos cosas para agregar muy interesantes que avalan todo lo que él contó con datos, que dentro de INTA Cesario Naredo funciona desde la década del 90 una unidad mixta, con rotación, 5 años de pastura, 5 o 6 años de agricultura. Con la presión de la agriculturización y de tener información sobre agricultura, se generó una unidad agrícola en siembra directa para tener información y hacer un análisis de sistema al igual que la mixta. Y con el tiempo surgió la necesidad de empezar a mejorar la eficiencia de uso de agua, los problemas de maleza, aparecieron los cultivos de cobertura. Después llegó José y dice, ¿por qué no nos pastoreamos esos cultivos de cobertura, ¿no? Entonces todo eso que él contó con datos se fue generando, digamos, en el sistema productivo que tiene la experimental. Otra cuestión que se me ocurría mientras José mencionaba todos esos datos es uno de los trabajos que yo hice en mi tesis de la maestría era analizar un sistema mixto, la estabilidad y la sustentabilidad de un sistema mixto, porque estaba cuestionado frente a toda esta presión, ¿no? Que él bien dijo con datos. Y aparecen cosas también que dentro de los indicadores sociales de la sustentabilidad o la sostenibilidad, aparecía que la ganadería también generaba arraigo, porque generaba mucho más trabajo, más mano de obra, demandaba mucho mayor mantenimiento de caminos, gente en las escuelas rurales, qué sé yo, se genera una dinámica distinta también en las comunidades nuestras que es muy importante y muy interesante. Pensar a futuro, digamos, qué sistema productivo queremos tener y los impactos que tienen en territorio. Así que eso se me ocurría para agregar, y a mí me gustaría también, como trabajo en extensión, si hay preguntas, también alguna reflexión o alguna cuestión que pueda aportar a esto de los sistemas mixtos. Si me levantan la mano, yo le alcanzo el micrófono. Hola, ¿qué tal, José? Yo estoy en la zona de Torkins y viendo el sistema mixto, nosotros nos damos cuenta que si no cortamos, convencidos estamos del sistema de cultivo-servicio. Pero si no lo cortamos en agosto, a la agricultura no le damos la oportunidad que se manifieste con todos los beneficios que trajo la baja densidad y todas estas cosas. Así que el cultivo de servicio para nosotros es una inversión, incluyendo la vicia. Un centeno lo estamos tratando de dejar porque después puede provocar problemas en los próximos cultivos, pero vicia con avena sería lo ideal, pero cortándolo sí o sí en agosto, porque si no, no estamos cumpliendo con lo que tiene que dar la agricultura. O sea que el sistema mixto está convencido, pero esto de comerse los cultivos de servicio a nosotros no nos cierra. Hay que buscar datos. Básicamente, nosotros los últimos años nos hemos comido prácticamente todos los cultivos del servicio, que no los pensamos como verdeos, vicia y vicia con avena. Y empezamos, primero que además encontramos otras cosas, no es que quiera porfiar para ir para otro lado, pero sí abrir la cabeza a pensar otras cosas, que es la idea de tener estos espacios, ¿no? La idea de esto es que alguien nos anima a pensar un poquito fuera de la caja. Y yo les cuento una experiencia. Nosotros estamos midiendo nitrógeno anaeróbico después de las vicias para ver si nos dejó algo de nitrógeno fijado. Y hoy las vicias en nuestras latitudes no están aportando nitrógeno.
por ejemplo. Una de las cosas que nos pasa, nosotros ponemos vicia tratando de que haya un aporte de nitrógeno en lugar de poner una gramínea, y por una cuestión de ciclo, de sembrarlas aunque sea temprano en el otoño, de hecho las estamos sembrando casi ya como si fuese una siembra de segunda, arriba de los cultivos de invierno, para que traten de aprovechar la temperatura del otoño, porque después se paran, en el invierno se paran. Y es distinto a los lugares donde hace más calor, como el norte de la provincia de Buenos Aires o el sur de Córdoba, donde esto arrancó, donde hay más temperatura y donde hay un aporte. Y creo que no solamente va a ser vicia, creo que tiene que haber probablemente melilotus, o hemos tenido resultados muy buenos en lugares donde tenemos riego y se hace trébol blanco para semilla y encontrar resultados de nitrógeno espectaculares. Y creo que el tema es no cerrarse, y el tema es tener datos. Lo que sí nosotros sabemos es que para nosotros es casi religioso, incluso en aquel barrio, y nos peleamos con la invernada, pero el 15 de agosto se barbechan todos los verdeos, porque si no la factura nos la pasa el girasol. Y sobre todo, y eso es más importante, cuanto más profundos son los suelos y más capacidad de almacenamiento tienen. Los suelos más someros, tenemos suelos parecidos a lo que hay acá no muy lejos, con la tosca a 30 centímetros, se llenan con una lluvia de 60 milímetros, con lo cual hacer un barbecho de 8 meses no tiene ningún sentido. Entonces ahí creo que no hay recetas, y creo que esto, y la invitación es a pensar los sistemas y a pensarlo fuera de la receta y pensarlo para cada uno y in situ, que es un poco lo que nos habíamos olvidado. Nos habíamos olvidado de decir, acá el tema era glifosato, trigo, soja, maíz, y de ahí agarramos un camino que hoy no lo estamos desandando de a poco. Entonces, si funciona, adelante. Hola José, muy buena la presentación. Una consulta, yo estoy en la zona de Trenquelauquen, acá al oeste arenoso, y bueno, una discusión que siempre se da, que era principalmente preguntarte si hay ensayo, información, datos, y tu opinión, es rastrojos de maíz, de buenos rastrojos de maíz, si conviene o no pastorearlo con un rodeo de vaca, un rodeo de invernada, cuánto tiempo, si en parcela, no parcela, o muchas veces hay lotes que quedan con bajo que no se tocan, bajo salino con agropiro, festuca, que se empastan, y como no tiene hacienda, por ahí a veces surge, no sé, o alquilárselo a un vecino todo el lote, o traer hacienda de otro lado por ese barbecho. Y bueno, en su momento busqué, no encontré información, no sé si hay, qué opinión tenés, y si hay alguna recomendación. Mirá, conviene pastorearlo hasta acá sí, hasta acá no, que es un poco esa pelea entre ganadería versus agricultura, era un poco eso. Gracias. Bien, ahí tendríamos que ir bien al principio del sistema, y lo primero es los ciclos de los maíces y la buena regulación de la máquina, especialmente del cabezal. Lo que nos está pasando es que los maíces se nos están haciendo cada vez más largos, cada vez se nos meten más en el invierno, los cosechamos ya con los pedúnculos helados, y la mayoría de las veces cuando los puntones del maicero los tocan se caen algunas mazorcas, con lo cual si dejo un montón de mazorcas tiradas en el campo, capaz que estaría bueno aprovecharla. Ese es el primer punto. Si estoy bueno cosechando, o cosecho temprano, o hago maíz húmedo, o siembro maíces que también están apareciendo, maíces enanos y de ciclo corto, y vamos poco para ese lado, capaz que esto no nos pase tanto. El otro tema, una cosa es Trenquelauquen, otra cosa es Torquín, otra cosa es Tres Arroyos, y otra cosa podría ser Frías. Entonces, y ahí va a depender, para mí, del nivel de cobertura base que vos tenés que dejar como rastrojo para que esa agricultura basada, que digamos parte de la siembra directa tiene que ver con los residuos y con el rastrojo, no te afecte. No te afecte, sobre todo hablando de suelos arenosos, que si los dejas muy desprotegidos y muy descubiertos, después tener humedad superficial para volver a sembrar se te va a complicar porque se te seca muy rápido. Y después el tema de parcelas, no parcelas, yo creo que el tema ahí hay que ver el tamaño y la densidad de hacienda, pero el tema es no hacer un desastre. Si lo va a pastorear, no hacer un desastre. Normalmente lo puedo presupuestar en 40, 50 raciones, pensando que le vas a levantar alguna mazorca y algo de chala, sin romper todo. Dejar el suelo pelado, no.
yo creo que menos en Trenquelauquen. Eso por un lado. Por otro lado, a nivel de CREA, la zona oeste con INTA Villegas están arrancando un proyecto de sistemas mixtos, con lo cual estaría bueno por ahí que te arrimes y preguntes, que no están tan lejos, a ver cómo les está yendo. Arrancó el año pasado y van a estar midiendo varias de estas cosas. José, yo quiero felicitarte por la presentación. Cuando levanté la mano era un tema puntual, ya pasó. ¿Qué era? Contame, Juan Adolfo. No, era de las eficiencias de las distintas actividades. Pero no importa. Sería perder el tiempo. Me encantó el abordaje de todo punto de vista, de distintos ángulos, el concepto de complementariedad bien entendido y esa comparación del capital necesario que implica la ganadería en empresas en crecimiento mixtas. Yo lo veo, viste, estos CREA del sudoeste, la Madrina Prida, surge la idea, ¿no?, de cómo crezco las empresas que le va bien. Arriendo, sigo haciendo más de lo mismo, los agricultores lo mismo, ¿no? O sigo intensificando. Y cuando surge como crítica que la ganadería necesita más capital, si está muy bien hecha, si está hecha Red Bull, es una virtud. Que yo vaya metiendo más capital en ganadería, que tiene una muy buena renta, me da estabilidad, me da seguridad. Entonces, me gustó muchísimo la presentación, muchísimo para pensar, muy estimulante. Gracias. Bueno, gracias. Sí, y a eso te agregaría que el problema lo tenemos todos, y sobre todo en región pampeana, por ahí, no donde vivía antes, que la frontera agrícola se iba corriendo a costa de deforestación o de habilitación de montes, pero acá no hay a dónde ir. Pues si quiero, quiero alquilar más campo y le terminás sonando el campo a un primo, ¿viste? Está complicado el tema, no hay a dónde crecer de forma horizontal. Por eso también el tema es decir, pensar en un sistema netamente agrícola, donde además tenés un momento donde la rotación termina siendo fina, al año siguiente gruesa, y la mitad del campo parado un año, no suena muy lógico, ¿no? Entonces, bueno, y después el tema de capital. La realidad es que hay que repensarlo de otra forma, teniendo la posibilidad y teniendo excedente, desde ya que es una opción más que interesante. José. Sí, José. Tocayo, muy buena charla, la verdad que un poco lo que decía Juan Adolfo, la verdad que el enfoque y el análisis, la verdad que estuvo muy interesante. Y quería hacer solo un pequeño aporte con respecto a lo que es el pastoreo de los cultivos de cobertura, que nosotros arrancamos allá por el 2018, haciendo con intensidad de foliación, de pastoreo con animales, con distintos cultivos. Después empezamos a hacer producción de carne, ¿no? Fechas de siembra, un par de años con fechas de siembra y producción de carne. Creo que comparto lo que dice Cristian en términos en algunos casos de la extensión básicamente del quemado o de la liberación del lote. Creo que hay cosas que surgen de estos trabajitos que son interesantes, que por ejemplo adelantando fechas, comiéndose solamente la producción de otoño y liberando en junio, ahí, y con un pastoreo racional, también es otro aspecto importante, ahí podemos tener ese plus, un plus ganadero. Medimos en producción de carne como 200 y pico kilos, no me acuerdo bien, que es en su momento cuando hacíamos análisis de los márgenes brutos, empujaba mucho en todo el análisis completo con el maíz que le sigue, ¿no? Y ahí lo que encontramos que, por ejemplo, con fechas tempranas, liberaciones tempranas, los maíces posteriores realmente alcanzan niveles aceptables de rendimiento, ¿no? Superiores a una siembra un pastoreo más prolongado, ¿no? Creo que ahí hay para trabajar, hay algunos trabajos, pero hay para seguir trabajando, sobre todo también ese puente de nutrientes, cuánto lo usamos si tenemos la leguminosa, cuánto fija, vos lo planteaste, ya son incógnitas que sale todo por cálculo, pero realmente cuánto estamos fijando, y la economía del agua, bueno, son cosas que todavía que se pueden, yo creo que tiene ventana de trabajo para afinar, ¿no? Nada más.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, mi nombre es Eduardo Osa Pereira, soy de la Agencia de Extensión Rural de Coronel Suárez. Me pareció excelente tu presentación. Creo que es una visión general, un poco bien acotada, digamos, de todo lo que venimos trabajando hace muchos años en el INTA, que son los sistemas mixtos en toda la región, y no solo Laredo, sino Bordenave y el sudoeste en su totalidad. Yo creo que a toda esa mirada también tendríamos que tener en cuenta un poco una mirada hacia el suelo. ¿Qué es lo que está pasando en el suelo y por qué los cultivos de servicio aparecen? Vos mismo lo dijiste en alguna oportunidad, esos barbechos largos, el desplazamiento de las pasturas dio la necesidad de tener que incorporar estos cultivos de servicio para devolverle al suelo lo que las pasturas no dejaron de hacerlo. Sin embargo, es un parche el cultivo de cobertura para salvar una situación. Nosotros teníamos medido hace varios años fijaciones de vicia como leguminosa de hasta 150 kilos de nitrógeno en el suelo, de eso el 70-80% es fijado biológicamente. O sea que hay un aporte importante. No solo eso, sino que los residuos que quedan de la vicia aportan materia orgánica joven, o sea, materia orgánica particulada, que en 1 o 2 años ya podemos estar teniendo diferenciales importantes, aportando un poco los dos gráficos que mencionaste de Forjan y de Studer, digamos, que se referían a la materia orgánica. O sea que, digamos, hay muchas cuestiones que si miramos integralmente, incluido el suelo, vamos a ver de que este proceso de agriculturización nos está dejando problemas de compactación, problemas de erosión, y tenemos que ver cómo solucionarlos a esos problemas si no tenemos las pasturas. Lo ideal sería la rotación con pasturas, como vos lo planteaste, pero bueno, el costo es un costo que, como lo dijo Cristian, coincido con él, es una inversión lo que hacemos con el cultivo de cobertura, porque no solamente estamos, digamos, cubriendo ese bache al cual vos te referís, sino que estamos aportando carbono al suelo con las gramíneas que van en conjunto con las leguminosas. En definitiva, y resumiendo, me parece que es un proceso en el cual hay muchos indicadores de calidad de suelo que hay que evaluar para poder definir en qué medida nos están aportando o no estos cultivos de servicio. Sí, totalmente. Y ahí hay otras cuestiones que tienen que ver no solamente con el tema barbecho, sino con tener el suelo vivo, y tiene que ver con un caso, no sé, que tuvimos una experiencia el año pasado muy interesante también en suelos clase 1 de zona casi núcleo de al lado de Bragado, donde se armó una discusión entre técnicos, donde el dueño del campo, el dueño de casa, profesional, tenía además este colega, planteaba y defendía su sistema como un sistema mixto, porque si no tenía verdeos de invierno o no tenía algo que le consumiera el agua en invierno, no podía ser la gruesa, porque es una zona donde las napas subieron un montón y se empezó a inundar. O sea que hay un montón de cosas que tenemos que ver, pero de vuelta para mí el tema es salir un poco del carril de una sola vía y un solo sentido y empezar a aprender a reaprender lo que era la agronomía, de mirar sistemas, de mirar rotaciones y de mirar cosas más complejas, ¿no? Y además con mucho más información y la posibilidad que tenemos hoy de tener más información de lo que había no hace mucho. Buenísimo, qué interesante, ¿eh? Hasta ahora todos mimos y aportes, digamos, a favor. No se me enojó nadie. No se enojó nadie. Alguno de Apreside que no le haya gustado. Vos sabés que en este sentido se está avanzando en de los sistemas chakra de Apresid, en una chakra para investigar esto de los sistemas integrados. Ahí lo veo los chicos de Apresid, también va a participar el INTA de Laredo, así que van a avanzar en ese sentido. Están los productores de Mixto del Sudoeste también, que han hablado de rotaciones ya de hace un tiempo. No sé si quieren los convido a hacer alguna reflexión, algún aporte. Buenos días a todos, Gabriel Tomper de Mixto del Sudoeste, asesor. Un poco el grupo viene buscando esta mirada, digamos, regenerativa o buscando comprender el suelo.
de aumentar infiltración, mantener cobertura, un poco lo que se está hablando. A nivel de productor hemos hecho ensayos y hemos intentado probar cuestiones y medibles junto con INTA Bordenave y la agencia de INTA Pigüé. Y bueno, EMA también nos ha dado una mano también. Así que bueno, pero seguimos buscándoles soluciones y creo que es el productor a nivel de campo, de establecimiento, que se va dando cuenta que por ahí secuencias o estrategias le conviene para poder mejorar, digamos, sus rendimientos a nivel de lote y a nivel de establecimiento. Bueno, muchas gracias. Creo que estamos con el tiempo bien. Así que ahora este aplauso grande va a ser para vos, así cerramos bien.